El tema que te traigo te va a interesar. Como siempre, te invito a darle like y a suscribirte, ya que esto me ayuda a continuar creando contenido educativo de calidad. En general, la evolución de la vida en nuestro planeta es un proceso continuo y complejo, que lleva mucho tiempo y cuyos cambios suelen ser imperceptibles. En este contexto, los cambios en los órganos del cuerpo humano y en las funciones no son tan evidentes a corto plazo. Sin embargo, hay algunos de ellos que se vislumbran a lo largo del tiempo evolutivo. Un ejemplo conocido es el apéndice. En nuestro pasado arborícola, pudo haber tenido una función relevante en la digestión de alimentos duros y fibrosos como la madera de las ramas de los árboles, pero en la actualidad no cumple ninguna función y suele ser motivo de inflamaciones, muchas veces de resolución quirúrgica. Otro ejemplo es el hueso del coxis, un vestigio de lo que alguna vez fue la cola de nuestros ancestros. A medida que evolucionamos hacia una postura bípeda y erguida, la cola perdió su razón de ser como elemento anatómico para el equilibrio y la locomoción y fue reduciéndose gradualmente. El desarrollo de la mandíbula ha cambiado debido a modificaciones en la dieta y en la forma en que procesamos los alimentos. El dominio del fuego para la cocción de carnes y fibras parece ser uno de los motivos. Con respecto al cambio de dieta, también la tolerancia a la lactosa en algunas poblaciones humanas es un ejemplo de adaptación. También ha evolucionado la forma y la función de la dentadura. Uno de los cambios notables es la reducción del tamaño de los dientes. En nuestros ancestros más antiguos, como los Australopithecus, los dientes, sobre todo los caninos, eran más grandes y tenían una forma mucho más prominente, ya que servían para desgarrar, por ejemplo. Pero esto se modificó especialmente con el desarrollo de herramientas y, como te comenté antes, con el uso del fuego para cocinar. Al respecto, podemos agregar que, en la actualidad, el acceso generalizado a alimentos procesados y cocidos podría estar causando un salto vertiginoso en la evolución natural de nuestra dentadura, ya que ésta no actúa de la misma manera. Muchos de los trastornos relacionados con la salud dental, como la maloclusión o mordida invertida y el uso de ortodoncia para corregir estos trastornos, podrían estar demostrándolo. Hay otro cambio que podemos observar y está en el pelaje. En los primeros homínidos, este tenía funciones relacionadas con el aislamiento térmico y la protección contra el sol. Sin embargo, a medida que los humanos evolucionamos y desarrollamos otras adaptaciones, como el uso de la ropa, la importancia termorreguladora del pelaje disminuyó. Los humanos modernos tenemos glándulas sudoríparas distribuidas en toda la piel, lo que permite una mejor regulación de la temperatura corporal mediante la evaporación del sudor. En este sentido, la pérdida de vello corporal habría facilitado este proceso, pero además con un beneficio agregado, que es la reducción de ciertos parásitos que vivían en nuestra piel. Aunque es prematuro afirmarlo, el desarrollo de tecnologías y cambios en el estilo de vida puede influir en la forma en que usamos ciertas partes del cuerpo. Hay quienes argumentan que ciertas habilidades cognitivas pueden estar cambiando debido a la forma en que interactuamos con la información. Pero además, la agudeza de la vista, el oído y otros órganos sensoriales podrían verse afectados en su evolución. Durante millones de años, hemos pasado de cerebros más pequeños a estructuras más grandes y complejas. Parece que hubo un aumento significativo, pero no necesariamente ha continuado como una progresión lineal constante. Incluso estudios recientes sugieren que en los últimos 15.000 años ha habido una reducción gradual del tamaño promedio.
quizá debido a diversos factores como cambios en la dieta, estilo de vida y la eficiencia cerebral. Debemos entender esto en términos anatómicos y no en una disminución de la capacidad cognitiva, ya que la inteligencia humana se relaciona con la plasticidad cerebral y la organización neuronal, entre otros factores. Los cambios en la actividad física y el estilo de vida seguramente influyeron en la forma y la función de los músculos y el esqueleto. Un estilo de vida más sedentario produjo que ciertos grupos musculares dejaran de desarrollarse al ritmo que lo hacían cuando nuestra vida era nómade y nuestra actividad física era mayor. Algo similar sucedió con la resistencia de nuestra estructura ósea. Hay mucho más para decir, pero te invito a reflexionar sobre cuánto hemos cambiado con los años. ¿Cómo será el humano del futuro, intervenido por la robótica y la inteligencia artificial, cuando nos toque ser sus ancestros y un eslabón más de la historia evolutiva de la humanidad? Si te gustó este video, hacémelo saber con un like. Son bienvenidos tus aportes y comentarios. Si te interesa este u otros videos de mi canal, suscríbete y activa la campanita. Hasta pronto.